El enfoque sociocultural. Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, refiriéndose al medio social y cultural, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget. Según Vygotsky, hay 5 conceptos fundamentales. El primero son las funciones mentales. El segundo, las habilidades psicológicas. El tercero, la zona de desarrollo próximo. El cuarto, las herramientas psicológicas. Y el quinto, la mediación. De las funciones mentales, para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales, las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones mentales inferiores es limitado. Está condicionado por lo que podemos hacer. También podríamos decir que nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. Ahora bien, las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, al igual que están determinadas por la forma de ser de la sociedad. De aquí que el comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades y el conocimiento es resultado de la interacción social. En esta interacción con los demás, donde adquirimos conciencia y nosotros aprendemos el uso de los símbolos, a su vez nos permite pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y funciones mentales más robustas. Hablando de las habilidades psicológicas, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después progresivamente se transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior primero es social, es decir, primero es interpsicológica y después es individual, o es decir, intrapsicológica. Por ejemplo, cuando un niño llora es porque algo le duele, expresas dolor y esta expresión solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención, ya es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. En este momento se trata ya de una función mental superior interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como un instrumento para comunicarse. El niño, con base en la interacción, posee ya un instrumento para comunicarse. Se trata ya de una función mental superior o una habilidad psicológica propia personal, dentro de su mente e intrapsicológica. En el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad intrapsicológica, los demás juegan un papel importante. Para que el llanto tenga sentido y significado, se requiere que el padre o la madre presten atención a ese llanto. La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo que lo posibilita. El aprendizaje, consiguientemente, mientras más rica y más frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y más amplio. La zona de desarrollo, consecuentemente, está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social.
Inicialmente, las personas, los maestros, los padres o compañeros que interactúan con el estudiante son las que en cierto sentido son responsables de que el individuo aprenda. En esta etapa se dice que el individuo está en su zona de desarrollo próximo. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. Tal vez una forma de expresar de manera simple el concepto de la zona de desarrollo próximo, es decir, que esta consiste en la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los demás. Esta puede verse como una etapa de desarrollo del individuo donde es la máxima posibilidad de aprendizaje. Ahora, de las herramientas psicológicas, dentro de estas podemos encontrar los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, etc. Estas herramientas son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores, y dentro de estas, el puente entre las habilidades interpsicológicas y las intrapsicológicas. Hay quien menciona el lenguaje como la herramienta psicológica más importante. Sin embargo, inicialmente usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales, que después el lenguaje se convierte progresivamente en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente es una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio pensamiento y nuestro propio comportamiento. También esta es la que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores. Las funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas. A través de la interacción con los demás, vamos aprendiendo y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales superiores. Algo completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia. Ahora bien, lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos y a su vez, estas herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos. Consiguientemente, nuestro pensamiento, nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. La cultura nos proporciona las orientaciones y estructuran el comportamiento de los individuos. Lo que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura a la que pertenecemos y de la sociedad de la cual somos parte. La cultura también es el determinante primario del desarrollo del individuo, según Vygotsky. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos y a través de la cultura los individuos adquieren el contenido de su pensamiento que conlleva al conocimiento. La cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar, nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento. Por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. De los elementos teóricos de Vygotsky pueden decirse diversas aplicaciones concretas en la educación. Aquí enumeraremos brevemente algunas de ellas. Esta teoría se caracteriza básicamente por 4 supuestos. 1. El uso del análisis genético, que implica ir a la génesis, al origen del fenómeno en cuestión y estudiarlo en su desarrollo y no solamente como un producto final. 2. Su énfasis en el origen social de los fenómenos psicológicos. 3. La propuesta de que las funciones mentales superiores y la acción humana están mediadas por herramientas y por signos, entre las que destacan principalmente el lenguaje. Y 4. Un postulado de carácter metodológico que tiene que ver con la unidad de análisis de los fenómenos psicológicos, la acción mediada. En el estudio genético de los procesos psicológicos de Vygotsky, distinguió 4 dominios: el filogenético, el histórico-cultural, el ontogenético y el microgenético. Vygotsky señalaba que la conciencia social es primitiva en el tiempo, mientras que la conciencia individual es secundaria y derivada de la anterior. Los seres humanos, más que adaptarse a los fenómenos, se apropian de ellos o los hacen suyos. Mientras que la adaptación se refiere a una aceptación pasiva de las condiciones ambientales que afectan al organismo, la apropiación
implica una operación distinta. Es un proceso activo social y comunicativo. De esta forma, la apropiación es el medio y el proceso principal mediante el cual se desarrolla el psiquismo. Hablar de un origen social de los procesos psicológicos implica que todos esos procesos psicológicos se forman en y atraviesan por una fase social que proviene de la actividad que establece el sujeto con los objetos y en contacto con otros individuos. Esto es lo que llevó a Vygotsky a plantear su ley genética de desarrollo cultural, la cual señala que el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero en el ámbito social y más tarde en el ámbito individual, primero entre personas y después en el interior del propio niño. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como reacciones entre seres humanos. Este origen social lo encontramos en dos planos o niveles, a un nivel micro y a un nivel macro. Para ilustrar lo anterior, podríamos decir que en el primer plano encontraríamos las interacciones cara a cara, que suscitan en las interacciones familiares y pedagógicas, como en una especie de microcosmo. Y en un segundo nivel, las influencias de instituciones sociales como la educación. En particular, nos referimos a la educación formal escolarizada.